En esta clase tenemos mucho que hacer. Primero, vamos a preparar el espacio para nuestro to-do o nuestra lista de tareas. Entonces, siempre es conveniente que nosotros modularicemos cada una de estas secciones de nuestra aplicación. Módulos de autenticación, módulos de usuarios, módulos de to-do, módulos de productos. Siempre es bueno que los separemos por módulos. Y eso también nos va a permitir a nosotros reutilizar mucho código si al día de mañana ocupamos hacerlo. Por ahora vamos a hacer el nest espacio G para usar el nest CLI y vamos a generar un módulo que se llame todo. Presionamos Enter. O también le podemos poner todos si así lo desean. Esto me actualiza mi app.módulo y tenemos también nuestro source to-do module, que es lo que tenemos aquí. Tenemos toda la parte relacionada al to-do. También le podemos haber puesto to-dos cualquiera de las dos. Entonces aquí ya tendremos la referencia. Justo abajo de Hello World Module tenemos nuestro to-do module. Cerrémoslo. Nuevamente, más adelante les voy a enseñar técnicas o formas de hacer esto súper rápido para evitar este montón de código que vamos a tener que generar manualmente. Pero nuevamente hay que empezar a caminar antes de salir corriendo, ¿no? Bien, ahora vamos a generarnos nuestro resolver. Nest de NestCLI, genérame un resolver, se va a llamar todo no expect. Presionamos Enter para que nos cree el todo resolver y eso me actualiza mi todo module. Si ustedes accidentalmente colocaran, le pusieron otro nombre o le pusieron to-dos o crearon otra carpeta, cualquier otra cosa, ustedes lo pueden borrar y asegúrense también de borrar las referencias, ya sea en el app.module o en los módulos donde ustedes actualizaron algo. Ok, ya tenemos nuestro resolver que no es más que una simple clase que tiene el decorador resolver, que esto viene de Nest de GraphQL. Ahora, para las personas que vienen de trabajar con un RESTful API tradicional, sabrán que ocupamos hacer los siguientes métodos, como un find all para encontrar todos los to-dos. Voy a hacer un return de un arreglo vacío por ahora. También ocuparíamos algo para encontrar un to-do en particular, como find one, paréntesis, abre cero llaves. Deberíamos de recibir un ID o algo por el estilo y regresaríamos, digamos que algún to-do. Por ahora esto va a quedar como un pendiente, o sea, todavía no está implementado. Luego también ocuparíamos un create to-do, paréntesis, abre cero llaves, que esto nos crea el to-do y lo regresa. También tendríamos un update to-do para actualizarlo, abre cero llaves. Y por último, un remove to-do, abre cero llaves. Idealmente nosotros no queremos que esto se llame find all porque puede ser que nosotros tengamos muchos métodos que se llamen de la misma manera dentro de nuestro GraphQL endpoint, es decir, tengamos un find all de usuarios, find all de productos, find all de to-dos, find all de etcétera. Entonces idealmente no queremos que GraphQL tome, o mejor Nest le diga a GraphQL, hey, estos son los nombres que van a tener esas properties que vas a poder hacer queries hacia ellas. O sea, vamos a tener que cambiar esos nombres. Pero ya lo vamos a hacer en breve. Idealmente recuerden que así como está es una simple clase, pero no hay nada expuesto a GraphQL. Yo tengo que decirle cuáles van a ser queries. Entonces en este caso va a ser un query, o sea, es decir, poder hacer una petición a esta propiedad y lo que va a regresar en este caso por ahora va a ser un arreglo de string. Voy a colocar aquí un A, B, C. Idealmente, en teoría, lo podríamos dejar más o menos así, solo que quiero que ustedes observen cuál es el error que está pasando. ¿Por qué creen ustedes que me está sucediendo este error? Que puede ser que ustedes lo tengan, puede ser que no. ¿Por qué creen ustedes? Intencionalmente lo hice de esta manera y no les expliqué, aunque se los dije en la clase anterior. Me está marcando un error. Si yo el cursor encima me dice, vamos a ver. Me dice que el argumento de tipo typePropertyDescriptor, como un arreglo, una función que regresa un arreglo de strings, no es asignable al parámetro de tipo número. Pero ¿por qué es esto tan raro? Y nuevamente, esto es súper común que nosotros importemos query de nest/common, porque de ahí existe también. Idealmente, recuerden, procuren siempre cuando ustedes tengan un error de ese tipo, asegúrense de haberlo importado de Nest GraphQL. Eso es un error sumamente común. Voy a grabar los cambios, voy a regresar al navegador web, regresemos a la parte de queries o al root y luego ingresan a queries. Van a notar que aquí ya tenemos el find all. Si yo hago clic aquí y presiono control punto, van a ver que ahí tenemos nuestro ABC y el nombre del find all. En teoría, si ustedes están haciendo un endpoint súper pequeño, la verdad es que sería indiferente, pero idealmente yo les recomendaría que siempre nombren correctamente qué propiedad es la que ustedes van a poder regresar o hacerle un query. En este caso, el name que esto va a tener va a ser to-dos. Y grabo los cambios. Voy a regresar
aquí en el navegador web y van a notar que ahora aquí dice to-dos, porque literalmente eso es lo que quiero. Quiero que cuando yo llame to-dos me regrese mi lista de to-dos. Pero obviamente los to-dos no solo van a ser strings. Necesito que sea un tipo de dato en particular, es decir, un objeto en el cual nosotros podamos tener el ID, la descripción, que es lo que queremos hacer y si está completado o no. Entonces vamos a regresar a Visual Studio Code. Eso significaría de que yo tengo que crear un tipo especializado, un tipo de escalar personalizado. Recuerden, siempre tengan a la mano la documentación o el PDF que yo les dejé, pero en pocas palabras lo que nosotros vamos a querer hacer es construirnos un tipo personalizado que al final del día termina usando estos escalares básicos, es decir, enteros, strings, floats, booleans y un ID. Aunque este ID va a ser considerado como un string, eso todavía no lo vamos a utilizar. Entonces, al final del día, nuestro objeto personalizado termina utilizando estos escalares que ya vienen propios en GraphQL. Entonces, regresemos a Visual Studio Code y mucha hablada, Fernando. ¿Qué les parece si creamos una carpeta que se llame Entities o Entity? Y dentro vamos a crearnos una nueva clase o un nuevo archivo que se va a llamar todo.entity.ts. Más de uno va a decir, qué extraño, está creando una entidad y no un objeto personalizado de GraphQL. Qué extraño. Ya, déjenme un segundo, ya vamos a llegar a eso. Export class, todo, abre cero llaves y esto es básicamente cómo quiero que luzca el todo. Olvídense ahorita de GraphQL y olvídense ahorita de cómo lo haríamos con Nest y si nos quisiéramos conectar a una base de datos, por aquí sería lo mismo. La entidad es lo que nosotros vamos a utilizar para tener una representación de una entrada, ya sea como un documento en una base de datos no relacional o un registro en una base de datos relacional. Entonces, en este punto es solamente la representación del mismo. Por ejemplo, vamos a tener el ID, lo vamos a dejar de tipo number, vamos a tener una descripción, un description de tipo string y vamos a tener el done de tipo boolean. Es más, aquí ustedes pueden decir que este valor va a estar inicializado por defecto en falso. Porque ningún to-do debería crearse, bueno, con la tarea ya completada, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, en teoría, esto puede ser un entity. Si yo le pongo @entity y uso el decorador, ya sea de type ORM o si lo decido hacer como un esquema de Mongo, entonces, de Mongoose, entonces queda mucho a su discreción, pero esto es como quiero que luzca un registro en nuestra base de datos propiamente. Si yo quiero decirle ahora, hey GraphQL, mira, este tipo de dato, aparte de ser una entidad, porque pueden ustedes ponerle el decorador de GraphQL y adicionalmente también poner el decorador que lo convierte en una entidad para manejarlo en la base de datos, todo eso se puede hacer en el mismo archivo. Entonces le voy a decir que este va a ser mi objeto personalizado y para decirle eso voy a colocar la @object type. Esto es un tipo de objeto en el cual voy a crear mi objeto personalizado como si fuera un string, como si fuera un float, como si fuera un entero, solo que ahora GraphQL va a saber, hey, vamos a tener este objeto y ustedes van a poder hacer peticiones a estas propiedades si es que ustedes la necesitan. Pero bueno, eso solo le dice a GraphQL, existe un to-do, pero todavía no sé cómo es que luce el ID, descripción y el done. Nosotros tenemos que agregarle unos decoradores adicionales para decirle a GraphQL, hey, mira, así luce, así es, etc. Voy a colocar una arroba y van a importar el decorador field de GraphQL, de Nest GraphQL. Básicamente es muy parecido a lo que nosotros teníamos aquí, que es decirle, ok, este query va a regresar a un arreglo de strings, pero básicamente en este caso le quiero decir qué tipo de campo es este. Podría ser un ID eventualmente, pero por ahora vamos a manejarlo como un número. Entonces es básicamente lo mismo, una función de flecha o cero llaves o la función de flecha, como ustedes quieran ponerlo. Y esto va a ser de tipo entero. Puede ser float, puede ser string, puede ser lo que ustedes quieran. Asegúrense de importar int de GraphQL. Entonces ahora el ID siempre va a ser un entero. Pueden poner una coma y añadir descripciones o el deprecated reason, que esto lo vamos a ver muy pronto. O pueden añadir etcétera, etcétera, lo que ustedes necesitan. Si el ID no les gustara, ustedes pueden cambiarle el nombre con el name, igual como lo haríamos con el query. Pero por ahora, dejémoslo así. Vamos a hacer lo mismo con la descripción. La descripción es de tipo string y el string lo pueden usar sin importarlo de GraphQL, porque eso básicamente está usando el modelo propio o el constructor propio que ya tiene JavaScript o TypeScript en este caso. Y esto es todo. Aunque en muchos lugares ustedes van a ver que si es un string, por ejemplo, ustedes lo pueden dejar así. O bien pueden dejar que TypeScript y GraphQL hablen entre sí y Nest le diga a GraphQL que asuma el tipo de dato. Idealmente ustedes no van a querer eso porque especialmente con los números es bien delicado
que lo asigne, porque usualmente puede ser float o lo puede asignar como un entero y no es muy seguro. Pero cuando ustedes lo manejan con booleanos, con strings, se puede hacer. Pero idealmente a mí me gusta ponerle el tipo de dato para ser bien específico. Ya les voy a mostrar eso. Y por último, aquí va a ser boolean. No hay que importarlo en ningún lugar porque usa el mismo objeto que ya viene en JavaScript / TypeScript. Ok, grábense los cambios y este es nuestro objeto. Para decirle ahora, hey, GraphQL, porque si ustedes vienen aquí al navegador web van a ver que no hay ninguna referencia al mismo, no hay nada, esto sigue siendo string. Entonces, si yo le quiero decir ahora a GraphQL que nuestro find all, o en este caso nuestros to-dos, va a regresar un arreglo de este objeto. Entonces vamos a tomar este objeto, vamos a regresar al resolver y en lugar de este string voy a colocar to-do y este to-do asegúrense de importarlo de su entity. Noten estas llaves cuadradas aquí porque indica de que vamos a regresar una gran cantidad de to-dos, ya sea 0 o más de 1. Bueno, 0, 1, 2, ustedes me entienden, es un arreglo de to-dos. Si ustedes graban los cambios y regresamos al navegador web, van a notar que aquí tenemos un error. Vamos a ver, me dice, voy a dejar el cursor encima. To-dos del tipo to-do tiene que regresar ciertos subfields, es decir, campos o subcampos. ¿Qué significa eso? Significaría de que nosotros a la hora de hacer el query, déjeme borrar esto, tendremos que especificar qué campos nos interesan. Nos interesa el ID, el done y la descripción. Eso todavía no va a funcionar. Ya van a ver, si yo presiono Control Enter, me dice que no puede regresar un valor nulo de un non-nullable field to do description. ¿Por qué sucede eso? Porque a pesar de que todo en teoría está bien, en teoría luce bien, nosotros estamos diciéndole a GraphQL, esto regresa un arreglo de to-dos y estoy regresando ABC que no cumple el match. Entonces aquí tiene un problema GraphQL a la hora de tratar de hacer la conversión y mejor les da un error. Entonces antes de terminar, borremos esto, digamos que este find all va a regresar un arreglo de to-do, esto es propiamente de TypeScript, esto es propiamente de GraphQL. Grábense los cambios, regresemos al navegador web, presionen Control Enter y aquí vamos a tener un arreglo vacío porque obviamente no tenemos ningún to-do. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta este punto. Si ustedes quisieran el ID o el done, pueden hacerlo de esta manera, aunque no tenemos nada. En la próxima clase, asegurémonos de que este endpoint regrese algo. Por ahora, hasta este punto y los veo en el siguiente video.